elemento correspondiente a la serie roja, evaluación de la serie roja y evaluación de la serie blanca. Vamos a comenzar, digamos, porque voy a tener que cortar por la avanzada de la hora, y ya la diapositiva la van a leer ustedes de forma completa. Para evaluar, digamos, la serie roja y la serie blanca, tenemos que realizar en dos formas. Una sería la médula ósea, que es la sangre central, que corresponde a la formación de los elementos formes, y la segunda es el sangre periférica. Entonces, para evaluar médula ósea, por ejemplo, comenzamos pues con un aspirado medular que se realiza con un trocker, digamos, una aguja de punción para aspirado, y que se puede usar en el mango external o se usa también en la cresta ilíaca posterior o la cresta ilíaca anterior. La más frecuente es la cresta ilíaca posterior. Entonces se punza con anestesia local, se aspira y en la jeringa 1 o 2 centímetros, esos 2 centímetros se pasa en una placa Petri y ahí se obtienen grumos. Van a salir grumos, que significa que la médula es celular, ¿no? Esos grumos también se llaman espículas óseas. Entonces, de esos grumos se puede llevar a una lámina para hacer los frotices y ahí evaluar la serie, las tres series, digamos, de hematopoyéticas. Ya el microscopio, bajo la población RAI, por ejemplo, podemos ver que esos grumos corresponden pues a un nido, digamos, de elementos formes que están en formación, digamos, ¿no? Y en ese espículo están todos los glóbulos amontonados que no se pueden determinar cuáles son. Entonces, entre espículas y espículas, bajo el microscopio, tenemos que buscar una zona intermedia entre las espículas, que llamamos la interfase. Entonces nos dirigimos en el microscopio hacia la interfase y ahí están distribuidos donde se pueden apreciar los elementos. Entonces esa es la forma como se realiza. La otra forma es el mielograma. En este caso, cuando se aspira, se emplea una jeringa con un anticoagulante que puede ser heparina. Entonces se aspira con heparina, con una jeringa mojada, digamos, en heparina, ¿no? O sea, la heparina se devuelve y la médula que se aspira es anticoagulada. Y así anticoagulada se puede distribuir mejor y se puede realizar el mielograma, que es igual como si hiciéramos un hemograma, no una fórmula glucositaria, igual. En sangre periférica ya saben ustedes de que también se realizan a través de métodos manuales y hoy en día se realizan bajo métodos automatizados. Vamos a ver lo siguiente. A ver. Los órganos hematopoyéticos corresponden pues a la médula ósea, los ganglios linfáticos, el hígado, el vaso, ¿no? El riñón, que participa de la hematopoyetina, la mucosa gástrica, ¿sí? El timo. La siguiente. Ya, entonces, la médula ósea tiene una función hematopoyética de formación de las tres series. Los ganglios linfáticos también producen y también ahí maduran los linfocitos. La mucosa gástrica participa con la producción de factor intrínseco. El timo con la adquisición de los receptores específicos de los virus T y los virus B. La siguiente. El hígado participa generalmente en la vida fetal, ¿no? Produciendo glóbulos rojos y glóbulos blancos. Después esa función pasa a la médula ósea. En el nacimiento ya la médula ósea está funcionando.
El vaso tiene función inmunológica y retiro de los hematíes viejos. Y el riñón participa con la eritropoyetina. O sea, no solamente la médula ósea, sino también otros órganos que participan en una u otra forma y eso hay que evaluarlo, ¿no? Hay que hacer esa evaluación de esos órganos. El mielograma que le decía, recuento de 200 a 500 células. Entonces ahí vemos la serie mieloide y eritroide. La serie eritroide, ¿no?, está formada por los proeritroblastos. El más antiguo sería el proeritroblasto, después viene ya la maduración hacia eritroblastos basófilos, policromatófilos y ortocromáticos. Estos glóbulos ortocromáticos o eritroblastos ortocromáticos pierden su núcleo y el glóbulo rojo queda, convertido en rediculocito, queda sin núcleo para cumplir la función de almacenar hemoglobina y la función de oxigenación. Acá vemos el proeritroblasto, el eritroblasto basófilo, policromatófilo, ortocromático, rediculocitos y por último hematíes, lo que sigue. Esta es una fórmula de un mielograma. Vean ustedes que los mieloblastos están en pequeñas cantidades, los mielocitos, más allá bastonados y segmentados porque también pasan por la médula ósea. Y la serie eritroide, proeritroblastos, eritroblastos basófilos y plasmocitos al final también son células tipo linfoides. Otro. Este es un mielograma a 100%, al 100, el otro era 200, este es a 100. La que sigue. Esta es una médula ósea, vean ustedes los elementos de la serie blanca. Perdón. Estos elementos son serie blanca, ¿no? Son mielocitos, la mayoría son mielocitos, ¿no? Acá hay, estos otros elementos son serie roja, estos son eritroblastos de serie roja. Entonces acá lo que interesa es, en una vista, digamos, ver la relación mieloeritroide. ¿Cuántos hay de serie blanca, de mielocito, de serie blanca, y cuántos de serie roja? Y debe ser normalmente 3 a 1. 3 de serie blanca por 1 de serie roja. La proporción normal es 3 a 1. Entonces, digamos, en un campo, este campo, por ejemplo, acá, uno cuenta cuántos hay de serie blanca y cuántos de roja, entonces más o menos es un 3 a 1. Pero cuando está en 50-50, 50%, sería un 1 a 1. Entonces estamos hablando de que hay un incremento de la serie roja. O también puede ser de que hay una disminución de la serie blanca. Entonces esa proporción viene a ser ya patológica, porque la relación normal es de 3 a 1. Otra. En el hueso, porque también se puede hacer biopsia de hueso, vemos los espacios medulares. Entre las trabéculas óseas están los espacios medulares. Y vean ustedes la granularidad, que está en azul, y las vacuolas de grasa que están en blanco. Entonces la proporción de la granularidad y la grasa también debe ser, por ejemplo, 50, en adultos 50-50, 50% en adultos. En los niños hay más granularidad, digamos 60 o 40 de grasa. Y en las personas mayores hay al revés, 60% de grasa y 40% de celularidad. Entonces esa proporción también hay que ver. Cuando en forma patológica la proporción de grasa es mayor, estamos hablando ya de aplasias medulares. Y cuando la granularidad llega a 100%, estamos hablando pues de infiltración leucémica o estamos hablando de linfomas, ¿no? Entonces hay que ver la proporción grasa-celularidad también, sobre todo en la parte de las biopsias de hueso. Estos son proeritroblastos, eritroblastos basófilos, la que sigue.
policromatófilos, ortocromáticos, ¿no? Estos ortocromáticos son los que pierden su núcleo, ¿no? Estos ortocromáticos pierden su núcleo y queda ya convertido en glóbulo rojo. Lo que sigue, también otra más. Ya, la forma de evaluar sangre periférica sería pues con el recuento de Matías, el recuento de reticulocitos, la hemoglobina, el hematocrito y las constantes corpusculares. En Matías de 4 a 6 millones, ¿no? En hombres, 4.5 millones en mujeres, los reticulocitos de 0,5 a 1,5, la que sigue. Bueno, acá sobre el recuento de reticulocitos, ¿cómo se hace? Se hace con una coloración de azul brillante de Crecil, ¿no? Y se observan los reticulocitos por campos para contar 1000 y sacar una cuenta en porcentaje por ciento, ¿no? Entonces uno puede contar 0.5 hasta 1.5, que es lo normal, ¿no? Por ciento, lo que sigue. Ya, cuando los reticulocitos están aumentados más de 2%, o sea, 20 por cada 1000 glóbulos rojos, 2%, las anemias corresponden a anemias de tipo regenerativo que está regenerando. Y cuando las anemias no regenerativas tienen menos de 2%. Entonces, cuando hay una anemia y contamos los reticulocitos, a través de ello podemos determinar si es regenerativo o es arregenerativo. La que sigue. Y también los reticulocitos nos pueden servir como una base para el tratamiento de las anemias. Por ejemplo, si la anemia es por pérdida de hierro, le contamos reticulocitos antes de dar tratamiento, antes de darle hierro. Entonces vamos a poner que está bajo, 0.5, 0.4. Damos el tratamiento con hierro y a la semana evaluamos, hacia los 7 días, y los reticulocitos han aumentado. Quiere decir que está respondiendo. Hay una, digamos, reticulocitosis, que se aumenta el reticulocito porque está respondiendo al tratamiento con hierro. Igual sucedería con la B12 o el ácido fólico. Las anemias macrocíticas, megaloblásticas, le van a dar ácido fólico o vitamina B12 que necesitan. Entonces primero se hace un recuento anterior con reticulocitos, están bajos. Cuando le damos la B12 o le inyectamos, a la semana vemos y hay un pico de aumento de reticulocitos. Hay una reticulocitosis. Entonces nos sirve para ver la respuesta al tratamiento de las anemias. Otro. La hemoglobina, bueno, esta hemoglobina se realiza a través del método de la cianomethemoglobina. Es un reactivo que tiene cianuro. Es contaminante. Por eso que los automatizados hoy en día ya no emplean cianometa, sino viene un reactivo nuevo que es el lauril fosfato de sodio. O sea, con ese lauril fosfato de sodio no es contaminante el medio ambiente. Otro. La hemoglobina, los valores van a depender si es por el sexo de 13,5 a 16,5 y en mujeres de 13 a 16 a nivel del mar. Hasta los 1000 metros más o menos funcionan bien esos valores. Pero en nuestro medio también tenemos que ver que hay valores de hemoglobina que corresponden a la gente que está a nivel del mar, en la costa. Los que están en la sierra, por la altitud, tienen valores de hemoglobina más altos, por la hipoxia de altura. Y los de la selva tienen problemas, digamos, de parasitosis y también alimentario, de manera de que su hemoglobina a veces es baja, considerándose menor que la de la costa. Si nosotros tenemos este promedio de 14 a 16, en la sierra tiene de 14 a 18 o 19, según la altitud. Y en la selva tienen menos, tienen 10 hasta 12, ¿no? Hay que considerar la región que habita la población.
Es la que sigue. Para calcular las constantes corpusculares hay que hacer esas fórmulas, ¿no? El hematocrito por 10 sobre el número de Matías, para el volumen corpuscular medio, normales de 80 a 95. Por debajo de 80 picogramos, femtolitros, debajo de 80 femtolitros es el tamaño, es microcitosis. Y más de 95, hoy en día se dice que más de 100 viene a ser macrocitos. La hemoglobina corpuscular media viene a ser la cantidad que hay de hemoglobina por cada glóbulo rojo. Hemoglobina por 10 entre el número de Matías en millones. Valores normales de 27 a 34 picogramos. Por debajo de 27 picogramos, hipocromía. Más de 34, hipercrómico. Otra. Y el volumen corpuscular medio de 80 a 100, ¿no? Menos de 80 microcitos, más de 100 macrocitos. La que sigue. Para calcular volumen globular 40. Por ejemplo, si tiene 15 con 45 hematocritos y 5 millones de Matías, ustedes colocan 45 hematocritos, el hematocrito por 10 entre los millones de glóbulos rojos. De 45 por 10 de 5.0, 90 femtolitros. Es un ejemplo para que puedan calcular cualquier hemoglobina. Otro. Esta es la hemoglobina corpuscular media, la que sigue. Y acá, 14, por ejemplo, con 42 de hematocrito y 4.700.000. Entonces, aquí ya no es el hematocrito, sino es la hemoglobina por 10 sobre también la cantidad de Matías en millones. 4.7, sale 29 y pico, casi 30. Otro. La concentración también nos dice, cuando está baja, corresponde a las anemias hipocrómicas y microcíticas. Entonces, ahí solamente es hemoglobina con hematocrito. Entonces, hemoglobina por 100 sobre hematocrito. ¿No? Valores normales de 32 a 36. Por debajo de 32 estamos hablando de anemias hipocrómicas. La que sigue. Esto es lo mismo. Otro. Valores ligeramente bajos de la concentración de hemoglobina corresponden a anemias ferropénicas leves. Valores bajos, anemias moderadas, y valores muy bajos, anemias ferropénicas severas. Otro. El estudio del frotis de la sangre, para hacer un hemograma es también un frotis, podemos ver las variaciones que tienen las células. Entonces hay variaciones de tamaño, variaciones de color y variaciones de la forma. En la variación de tamaño tenemos pues, la microcitosis, macrocitosis o normocitos. Variaciones de color, si es hipocrómico, si es normocrómico, hipercrómico y la policromatofilia. Y las variaciones de la forma, poiquilocitosis, aniso, drepanocitosis, target cell, o sea, los dianocitos son los target cell, son células en forma de tiro al blanco, el glóbulo rojo como si fuera un tiro al blanco, ¿no? La fragmentación de Matías también. Otro. Esta es una anemia. La que sigue, una anemia hipocrómica, ¿no? Esta es una anemia macrocítica, son grandes los glóbulos. Otro. Esta es una de drepanocitosis, por hemoglobina S, ¿no? Drepanocitos. Vean ustedes las formas que adquieren en forma de os, le llaman, ¿no? Otro. El target cell son los dianocitos como tiro al blanco. Estos se presentan en las talasemias y en las hemoglobinopatías cuando hay la hemoglobina A2. O sea, nosotros tenemos la hemoglobina A1, que es la normal, que tiene 2 cadenas alfa y 2 cadenas betas. Pero hay alteraciones de la hemoglobina en el cual hay otro tipo de cadenas. Entonces, una de ellas es la hemoglobina A2. Entonces, nosotros tenemos un 98%, 96 al 98% de A1 y un 2% o 4% de A2. Es nuestra hemoglobina normal.
Algunos tienen hemoglobinopatía que puede persistir, la hemoglobina fetal también es otro tipo de alteración de hemoglobina. Bueno, con la hemoglobina A2, en gran proporción se pueden presentar estos diagnósticos. Pero también en cirrosis, talasemias y hiperesplenismo también se ve. Otro. Acá están las diferentes formas, ¿no? Normal, esferocitos, ovalocitos, la drepanocitosis, que en inglés es sickle cell anemia le llaman a la enfermedad. El target cell, que son los dianocitos de la hemoglobina A2. Estomatocitos, como si fuera la boca de pescado. Los hematíes son en forma de boca de pescado con una alteración de la membrana del glóbulo rojo. Equinocitos, acantocitos, esquistocitos y hematíes en lágrima. Hay diferentes formas que se pueden ver en diferentes tipos de anemias, sobre todo cuando hay neoplasias metastásicas, ¿no? O anemias hemolíticas, se pueden ver fragmentación de hematíes. Hematíes fragmentados o esquistocitos. Este es esquistocito. Esquistocito es un hematíe fragmentado. Estos hematíes fragmentados se pueden ver en la población intravascular diseminada y se puede ver en otro tipo de anemias hemolíticas. Y sobre todo cuando hay neoplasias, porque al pasar, digamos, por las áreas de tumores hay alteraciones de los capilares y se fragmentan los hematíes. La siguiente. Este es policromatofilia, que son glóbulos rojos que han salido de la médula ósea rápidamente. O sea, como una necesidad, con una hemorragia masiva, por ejemplo, puede salir de estos elementos inmaduros. También en las anemias hemolíticas se puede ver, en las hemorragias recientes y también como respuesta a tratamiento de hierro, ceofolito y vitamina B2. La que sigue. El reloj también lo podemos apreciar, estas células en forma de pila de monedas, ¿no? Cuando hay alteraciones inmunes, por ejemplo en el lupus, la artritis reumatoide, enfermedades autoinmunes, puede verse que los hematíes se aglomeran unos a otros en forma de pila de monedas. Se puede ver también en el síndrome de hiperviscosidad, en el mieloma múltiple, ¿no? En las hiperproteinemias. Tiene que ver con el potencial Z. O sea, la membrana del glóbulo, el glóbulo rojo tiene una membrana que tiene lípidos, una serie de ácidos, digamos, dentro de los componentes y otros lípidos que forman parte. Pero estos componentes, en sus cadenas, digamos, estructurales, tienen carbohidratos que le dan una electronegatividad al glóbulo rojo. Entonces los glóbulos rojos tienen una superficie como electronegativa que para que no se junten o no se aglutinen con otros glóbulos rojos y puedan cumplir su función en la microcirculación. Entonces cuando esa electronegatividad se puede perder, o sea, son radicales químicos, ¿no? CH3, por ejemplo, ¿no? Estos radicales químicos que le dan esa electronegatividad pueden ser neutralizados con antígenos o anticuerpos de nuestra propia presencia, digamos, en el organismo, ¿no? Hemos tenido enfermedades desde la infancia y tenemos una serie de anticuerpos y están en la sangre y pueden neutralizar nuestros glóbulos rojos. Entonces, por eso que cuando uno hace una velocidad de sedimentación, que es el mismo proceso, se forma, digamos, una unión entre el antígeno, sea radicales, por ejemplo, que hayan radicales carboxilos con radicales aminos. Entonces ahí se neutraliza. Entonces la membrana del glóbulo, que es electrónicamente negativa, se puede neutralizar en parte y se junta con otros glóbulos rojos.
Entonces el fenómeno de la autoaglutinación de hematíes o fenómeno de Redox aparece porque hay anticuerpos que neutralizan la membrana celular en la parte eléctrica, digamos, ¿no? Otra. La electroforesis de hemoglobina es una técnica de hacer un corrido del suero para investigar, por ejemplo, proteínas. Entonces, con corriente continua se puede hacer migrar las proteínas. Entonces, la albúmina se puede separar y después vienen las globulinas, ¿no? Entonces, se pueden separar y se hace, digamos, una electroforesis de proteínas. También hay electroforesis de la hemoglobina, que es la globina, y para ver sus componentes, digamos, de la globina. Entonces ahí se puede detectar la hemoglobina A1, A2, S, C y la hemoglobina fetal. Entonces esa técnica se puede presentar, se puede realizar, digamos, para, si sospechamos, digamos, de una hemoglobinopatía que da una anemia persistente o una talasemia. Otro. Estos son los equitocitos o hematíes fragmentados, corrosión vascular, uremia, carcinoma, quemadura, prótesis valvulares, pueden destruir nuestros glóbulos rojos. Otra forma de evaluar es con el hierro. El hierro de 150, de 50 a 150 es los valores normales. ¿La recibe? La B12 de 160 a 950. Otro. ¿No? El ácido fólico. Entonces, el ácido fólico y la B12 cuando son anemias macrocíticas. Hay que hacer esa evaluación con los dosajes para confirmar de que estamos frente a una deficiencia de ácido fólico o de vitamina B12. Una de ellas, por ejemplo, si falta el factor intrínseco en la mucosa del estómago, el factor extrínseco, que es la B12, al ingresar no puede absorberse en el intestino, porque está faltando o una gastritis atrófica. Pacientes que tienen ya ese problema genético, entonces no forman factor intrínseco y no puede absorberse. Entonces hay que ponerle inyectable la B12 para que se normalice. Entonces, eso se llama la anemia perniciosa, por falta, digamos, de vitamina B12. Y el ácido fólico también produce una anemia megaloblástica, ¿no? Pero en este caso no le llamo perniciosa, sino megaloblástica, por ácido fólico. Entonces ahí están los valores normales en la técnica de ELISA para dosaje de ácido fólico. En las gestantes requieren ácido fólico, porque hay un programa para darle hierro más ácido fólico a las gestantes. Otro. La ferritina también, ¿no? Ferritina en el suero de 12 a 300 y de 12 a 150 en mujeres, ¿no? También para las anemias microcíticas e hipocrómicas por falta de hierro. La ferritina viene a ser la forma como se deposita el hierro en el organismo. O sea, el hierro, digamos, tenemos 3 gramos de hierro, las mujeres tienen 3 gramos de hierro, los hombres tienen 4 gramos a 4.5 gramos de hierro. Entonces, una mujer, por ejemplo, que tiene 3 gramos, 3.000 miligramos de hierro, el 60-70% está formando parte de la hemoglobina. Y otra parte está en los músculos, como mioglobina. Entonces, es un gran depósito, casi el 70%. Y el 30% restante va a estar en forma, pues, de hemosiderina y de ferritina. La ferritina es una sustancia soluble en agua, en cambio la hemosiderina no es insoluble, no es soluble, ¿no? La que sigue. Bueno, esta es ferritina, ¿no? La que sigue. También los hematíes también tienen problemas de membrana. Cuando hay estos problemas de la membrana del hematíe, encontramos la esferocitosis y la eritrocitosis. Cuando el problema es de la hemoglobina, tenemos las hemoglobinopatías y las talasemias. Cuando el problema es la protoporfirina, es el núcleo M de la hemoglobina, las enfermedades se llaman las porfirias,
Las porfirias pertenecen a alteraciones del grupo M. Son como 10 tipos de porfiria. Blefarocitosis, podemos decir de que normalmente los glóbulos rojos producen muchas proteínas, y entre ellas, esas proteínas van a formar el esqueleto de la célula, del glóbulo rojo. Entonces el glóbulo rojo tiene una forma bicóncava, o sea, cóncavo por los dos lados, o sea, se reduce, no es esférico, no es un glóbulo de una pelota, digamos, sino es bicóncavo, como una moneda, para poder entregar el oxígeno fácilmente. Pero esa forma bicóncava está dada por la conformación de las proteínas que forman el esqueleto de la célula, el citoesqueleto. Y ese citoesqueleto está formado por una serie de proteínas que la forman en la hematía también. Entonces, estas células, estas proteínas, son, por ejemplo, la anquirina, la actina, la proteína de la banda 3, hay una serie de proteínas. Entonces, esas proteínas, cuando falta una de esas proteínas, si falta la anquirina, entonces aparece, digamos, que no se conforma en forma, digamos, de bicóncava, sino en forma esférica. Entonces la esferocitosis obedecería, pues, a la falta, por problemas genéticos, de la anquirina, ¿no? La que sigue. El hematíes tiene un sistema energético que da la glicolisis, un sistema antioxidante que da el sistema glutático peroxidasa, hay un sistema enzimático, la hemoglobina, tiene la membrana celular y tiene proteínas del citoesqueleto, que son, ya la que le acabo de decir, anquirina, actina, la espectrina, alfa y beta. Otro. Por ejemplo, es una hemoglobina, y vean la cadena alfa y beta, están ahí las dos, pero la alfa tiene 140 aminoácidos y la beta tiene 144 aminoácidos. Por ejemplo, si en la posición 6 de la cadena, que debe haber un ácido glutámico, no hay ácido glutámico, sino hay una valina, entonces esa hemoglobina es la hemoglobina S de la drepanocitosis. La que sigue. Entonces las cadenas, la alfa y beta, y las dos cadenas alfa y las dos cadenas beta. Otro. Esta es la protoporfirina. Esta, cuando se abre la protoporfirina en el vaso, se destruyen los hematíes y ahí aparece la hemoglobina, que también se va a destruir, y la protoporfirina se abre y forma la biliverdina, y después la biliverdina se convierte en bilirrubina. Otro. Acá está, este es el citoesqueleto que le da la conformación de la célula. La que sigue. Ya, vean ustedes acá. Esta es la espectrina, la cadena alfa, y la oscura es la beta, espectrina. Acá está la anquirina, ¿verdad? Si falta esta anquirina, entonces aparece la esferocitosis. Pero hay otras proteínas que están acá, que es la banda 3, y hay otras de la banda 4.1, 4.9. Son una serie de proteínas que participan en la conformación estructural del glóbulo rojo. ¿Otra? Para ver los marcadores que tiene también. CD74 son de los más antiguos, o sea, de los progenitores, con CD71. La EPO, la glicosporina, ¿no? Eritropoyetina y glicosporina. La hemoglobina ya la tienen los elementos maduros, que son los glóbulos rojos maduros. Otro. Esta es una célula cisterna, que es un macrófago, y este macrófago absorbe los núcleos de los eritroblastos ortocromáticos que pierden el núcleo. Es una simbiosis, digamos, ¿no? Que el ortocromático le entrega el núcleo para que lo fagocite, y el macrófago le ayuda con
hemoglobina, con la formación de hemoglobina, para que el glóbulo rojo tenga ya hemoglobina. Otro, células externas de bicóncavo de los hematíes, que es la que sigue. Los electrocitos también son de esa forma. Otros, esferocitos, sí. Estas son las proteínas que ya les mencioné, de la antirina que está acá y la espectrina que está acá abajo. Otro. Para tomar la médula ósea se toma en este caso, de la espina ilíaca posterior, ¿no? Entonces, con anestesia se introduce la aguja y se aspira con una jeringa. Nosotros usamos de 20 mililitros, que tenga fuerza, para hacer un aspirado de 2 mililitros. Otro. La clasificación de anemias, acá hay dos, desde el punto de vista morfológico y clínico. La de morfológico es anemias macrocíticas, microcíticas y normocíticas. ¿Ya? Las macrocíticas por falta de B2 y ácido fólico, las microcíticas por falta de hierro, ¿no? Y las normocíticas en caso de hemorragia aguda. Si una persona en estos momentos pierde sangre, le hacemos un frotis, sus glóbulos rojos no han cambiado. Entonces las anemias normocíticas, normocrómicas pueden ser por hemorragias recientes. En cambio, si es crónica, aparece ya la microcitosis y la hipocromia. La clasificación clínica, tenemos las anemias por menor producción, por ejemplo las aplasias medulares, la carencia de hierro, entonces son por menor producción. Por mayor destrucción son las anemias, las hemolíticas, y por pérdida pueden ser agudos o crónicos. Otro. Y esta es la terminología que hemos empleado, que es la anemia, poliglobulia. Poliglobulia es un término similar al que es eritrocitosis. O decimos eritrocitosis, es igual, ¿no? Para señalar de que el problema es de los glóbulos rojos. Los que están altos son los glóbulos rojos. Pero cuando decimos policitemia, estamos hablando de las tres series. Entonces, cuando hay una policitemia, significa pues de que las series rojas, blancas y plaquetas están aumentadas, policitemia. Pero cuando hay poliglobulia, glóbulo rojo, ¿no? Y también decir eritrocitosis, también glóbulo rojo, ¿no? Leucocitosis, si la cifra mayor, digamos, de 10.000, leucocitos, leucocitosis. Leucopenia, menos de 4.000, leucopenia. Relación leucemoide, relación leucemoide es más de 30.000, pero de elementos maduros, o sea, neutrófilos, linfocitos maduros. No es una leucemia, porque no hay blastos, que son inmaduros. Entonces, la relación leucemoide puede ocurrir cuando hay algo grave que ha ocurrido en el organismo. Por ejemplo, una herida de bala puede producir pues una peritonitis, ¿no? Bruscamente. El organismo reacciona con una reacción leucemoide de tipo con neutrófilos. En cambio, tiene una enfermedad viral, el dengue, el COVID, etc., puede aumentar y a predominio de los linfocitos. Entonces, la revolución leucemoide linfocitaria o mononuclear que se llama. Trombocitopenia, ya disminución de las plaquetas. Angiocitosis, diferentes formas, sobre todo que se ven en las anemias de tipo desangrado crónicos, anemias microcíticas, hipocrómicas, se puede ver angiocitosis acompañada. Anisopeptidosis también en las anemias ferropénicas, ¿no? Índice reticulocitario para ver también cuántos reticulocitos hay. Bueno, acá esto ya corresponde al hemograma automatizado. El hemograma automatizado tiene una parte que se llama RDW o índice reticuloso, índice de Matías. Eso lo vamos a ver después. La que sigue. Hipoxia. Ya.
El estado de hipoxia puede ser, acá hemos clasificado 4 tipos. Hipoxia hipóxica cuando falta oxígeno en el aire atmosférico. Hipoxia anémica si lo que falta es el transportador, que es el glóbulo rojo. O sea, una anemia de 4 gramos de hemoglobina. Entonces, los tejidos están hipóxicos, ¿no? No están recibiendo oxígeno. ¿Pero por qué? Porque no hay el que conduzca. El oxígeno sí entra por pulmones, pero ¿quién lo conduce? No hay glóbulos rojos suficientes, ¿no? Debe ser una hipoxia anémica. La hipoxia por éstasis. Bueno, hay 2 tipos. Uno que falla la bomba circulatoria, entonces hay una menor circulación, tipo shock, ¿no? Se falla la bomba cardíaca. O también un éxtasis local por torniquete. O sea, si ponemos un torniquete tenemos que aflojarlo cada 15 minutos para que oxigene, digamos, uno de los miembros, ¿no? Entonces se pone el torniquete. Eso se llama hipoxia por éxtasis. Y la hipoxia citotóxica, ¿no? Hay intoxicación de los tejidos, de las células. O sea, intoxicación, por ejemplo, cianuro, fármacos, etcétera, pueden provocar estados hipóxicos, pero del tejido. Entonces ahí se van a necesitar, pues, antídotos, lavados de estómago, otra forma, no solamente el oxígeno, ¿no? Entonces, si hay una hipoxia, no solamente se va a tratar con oxígeno, si es que determinamos qué tipo de hipoxia tiene. Otro. El hemograma automatizado. Esto comenzó más o menos por los años 50, porque en el siglo XIX se hicieron los primeros conteos de manuales. Siglo XIX, 1800. En la época de Carrión. Carrión murió en 1885. Ya se hacía hemograma en el hospital de la Maison de Santé, que era el hospital francés. Bueno, ahí murió Carrión, y en esa época ellos ya hacían ese recuento con unas cámaras antiguas. Ya en los años 50, los hermanos Coulter en Estados Unidos, ingenieros, ¿no?, de la Armada de los Estados Unidos, inventan un contador, ¿no?, y el principio Coulter, que es para contar por medio de una técnica que se llama impedancia eléctrica. Eso vamos a ver enseguida. Ya por los años, el año 53, ya se utiliza otra, ya después de la impedancia eléctrica, aparece este otro principio que es la dispersión óptica. Y con esto se podían contar los glóbulos, rojos, blancos, ¿no? Y por los años 60 recién ya se inicia la citometría de flujo, con los equipos automatizados de hoy en día, que no solamente une la impedancia y la dispersión lumínica, sino también le agregan la fluorometría, que es con sustancias fluorescentes, y le agregan también otras técnicas que son los anticuerpos monoclonales. Entonces con eso se pueden ya realizar recuentos, no solamente de los glóbulos rojos y blancos principales, sino también todos, eosinófilos, basófilos, todos los glóbulos podían ser detectados de acuerdo a esas técnicas que se agregaron a las 2 principales, que eran la dispersión óptica y el principio Coulter. Hoy en día los equipos automatizados emplean, pues, anticuerpos monoclonales que hacen la inmunotipificación, ¿no?, para ver los CD10, CD4, CD8, CD70, todos los CD. Otro. Impedancia eléctrica, también las radiofrecuencias también se han usado, y la dispersión óptica. Entonces, cuando uno compra un equipo automatizado, ahí le dicen qué tipo de tecnología tiene. Generalmente tienen tecnologías mixtas. Otro. Impedancia, dispersión de la luz, radiofrecuencias, fluorometría, que decía, la inmunofluorometría y la de fluorometría con dispersión
dispersión óptica en diámetros. Otro, la que sigue. Este es el principio de Coulter. El principio de Coulter que inventaron los hermanos Coulter en el año 52. Dice pues que de acá acá hay un electrodo y un electrodo positivo y negativo. Entonces cuando una célula pasa de este lado al otro lado, genera un pulso eléctrico. O sea, la célula sufre una modificación por el cambio de potencial. En eso se basa, digamos, la impedancia eléctrica. ¿Ya que sí? Estos son los hermanos Coulter, Wallace y Joseph Coulter. ¿Ya que sí? Esta es la dispersión óptica, ¿no? Entonces, el rayo láser, o si no un rayo de luz halógena, incide sobre la célula, que puede ser un glóbulo blanco o rojo, y dispersa, la luz la dispersa. La luz que le llega la va a dispersar, de acuerdo a si tiene complejidad o no complejidad. Por ejemplo, un neutrófilo es más complejo, el eosinófilo es mucho más complejo. Tiene gránulos, tiene una serie de estructuras dentro del citoplasma que hacen dispersar la luz de forma más compleja. Entonces acá hay un detector que va a medir si el ángulo viene en forma frontal, ¿no? Que le llaman forward scatter, o el ángulo es lateral, que es side scatter, ¿no? O sea, de lectura lateral. La que sigue. Ya, en el programa automatizado encontramos pues de que la luz se dispersa y las poblaciones de glóbulos blancos van a estar, blancos y rojos van a estar en diferentes lugares. Por ejemplo, acá hay glóbulos blancos. Si los glóbulos están en la parte inferior, es de tamaño pequeño, se mide el tamaño, que es el forward scatter. Y el side scatter mide la complejidad. Entonces el equipo lo distribuye donde están, en un dispersograma. Entonces, los neutrófilos que están acá son más complejos, porque están a la derecha. Los eosinófilos son mucho más complejos, están más a la derecha. Y el tamaño está de acá arriba. Lo que está más abajo, ¿no? son linfocitos, y lo que está más arriba son monocitos, es lo que tiene más tamaño. O sea, tamaño hacia arriba y hacia la derecha es complejidad. Así funcionan estos equipos automatizados. Otro. Los primeros equipos formaban, en este caso de los blancos, formaban 3 grupos nomás: de linfocitos, de neutrófilos acá, y un grupo intermedio de eosinófilos y monocitos. Solamente detectaban, hacía el hemograma y solamente salían estos 3 valores. Pero hoy en día ya ha cambiado porque han ingresado otras metodologías, como les digo, pues, con antifocos monoclonales, con fluorometría, etc., que pueden recontar ya, hacer la fórmula completa, ¿no? O sea, bastonados, cementados, todo, eosinófilos, basados en monocitos, etc. Otra cosa más. Acá tenemos que ver el hemograma automatizado, tiene 3 partes. Esta es la parte numérica. Entonces uno se va a la parte numérica para ver cuántos blancos tiene. Blancos acá 5.500, linfocitos 1.900, ¿no? Acá están. Y los rojos, las plaquetas. Esta es la parte numérica. Esto viene a ser los histogramas. Y lo anterior que les dije era el dispersograma. O sea, son 3 informes. O sea, en una página viene un hemograma y le viene pues con dibujos su dispersograma, sus histogramas de las 3 series y sus valores numéricos. Es decir, doctor, ¿cómo la serie blanca? ya pasamos mejor a la serie blanca porque nos va a ganar el tiempo. Ya, lo que sí. Ya, también en sangre periférica y sangre central. ¿Otra vez? Sí. Punción de médula ósea para ser aspirado. Otro. La que sigue.
Antiguamente se usaba la cámara de Neubauer, la que sigue. Ya, esta es la cámara de Neubauer. En esta cámara se podía hacer el recuento de glóbulos rojos y glóbulos blancos, ¿no? Con una laminilla que se cubre, que se coloca encima, que se llama la laminilla cubre objeto. Otro, ya se cuenta así, ¿no? Entonces ahí tenemos para contar de la izquierda, ¿no? Acá tenemos acá 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, hay 16 cuadrados acá. Entonces en estos 16 cuadrados se cuenta uno, digamos, hay 30 acá, generalmente se cuentan 4 cuadrados y después se saca un promedio. Bueno, haciendo el recuento, digamos, de estos globos se hacía en esta cámara de Neubauer. Es decir, acá, 1, 2, 3, en estos 4 cuadrados se cuentan los glóbulos rojos. Los glóbulos rojos se cuentan aparte en otra cámara, ¿no? Pero tiene lo mismo, ¿no? Entonces, acá tiene 5 y 5 acá son 25. Pero los rojos se cuentan acá 5 en los 2 extremos, los 4 extremos y el del centro. En lugar de contar en todos los 25 cuadrados, se cuenta solamente en la quinta parte. Otro. Estos son los equipos automatizados de hoy en día, ¿no? Otro. Entonces hay manual y automatizado. Es decir, el aspirado medular, la biopsia de hueso y también otros hacen biopsia del coágulo de la médula, ¿no? También se puede hacer, que nos va a informar lo mismo que nos informa la biopsia de hueso. Otro, los valores de leucocitos de 4.000 a 10.000, leucopenia leve de 2.900 a 3.900, ¿no? O sea, por debajo de 4.000 hay leucopenia. Pero estas leucopenias pueden ser leves, moderadas, severas. Menos de 1.000 estamos hablando de severas, ¿no? Hay otros que pueden tener 500 leucocitos, ¿no? Entonces, muy severa, ¿eh? Leucocitosis mayor de 10.000. Presión leucemioide mayor de 30.000. La que sigue. Leucocitosis, igual, leucopenias, leucemioide, lo que sigue. Acá tenemos, acá hay algo interesante. Cuando ustedes hacen un hemograma o leen un hemograma, se van a dar cuenta que tiene un porcentaje. ¿Cuánto por ciento tiene? Entonces ustedes el porcentaje pueden decir, hay neutrofilia, hay neutropenia, hay linfocitosis, hay linfopenia, con el porcentaje. Pero ese valor es un valor relativo, o sea, porcentual, en por ciento. Y el otro valor es el valor absoluto. O sea, no decir que tiene, por ejemplo, 80%, sino decir, tiene 9.600. Cuando los neutrófilos deben estar entre 2.000 a 6.000. Normalmente los neutrófilos están entre 2.000 a 6.000. De menos de 2.000 estamos hablando pues, de neutropenia. Más de 6.000 de neutrofilia. Entonces debemos de hacerlo con valores absolutos. ¿Por qué? Porque cuando tenemos los valores referenciales relativos, por ejemplo, neutrófilos normales de 40 a 60%, y linfocitos de 25 a 35%. Esos valores porcentuales referenciales funcionan muy bien con los valores absolutos, o sea, correlacionan bien, ¿no? Cuando tenemos una cifra de leucocitos dentro del rango normal, entre 4.000 y 10.000. Y más todavía, si tiene 7.000, por ejemplo, que esté en el término medio, muy bien correlacionan valor absoluto con relativo. Pero cuando tiene una leucopenia de 3.000 o 2.000, o tiene una leucocitosis de 20.000, ahí ya no correlaciona. Ahí pueden confundir neutropenias con linfopenias, ¿no? Es decir, acá por ejemplo, ¿no? Neutrófilos de 54 a 62, 1.800 a 7.200 como valores absolutos. Linfocitos de 25 a 33%, de 1.500 a 4.000. La que sigue. Recuento leucocitario,
Bueno, causas de linfopenia, estas son para poderlas tener en el presente, ¿no? O sea, las linfopenias a veces están relacionadas con enfermedades infecciosas, bacterianas o virales, pero también se pueden ver por radiación y por medicamentos. Entonces, esta radiación, por ejemplo, está dada por el rayos X, por ejemplo. Personas que trabajan con rayos X, entonces están recibiendo radiación, ¿no? Entonces esa radiación puede producir alteraciones de médula ósea y se puede ver con una leucopenia. Lo mismo con los fármacos, productos químicos y disolventes, ¿no? Entonces, entre los productos químicos, los fármacos son una serie de productos químicos que pueden provocar leucopenias, ¿no? Como una intoxicación. No solamente la médula ósea puede intoxicarse también el hígado o el riñón. Entonces la médula ósea es uno de los lugares que puede resultar intoxicado por un fármaco. Entonces antidepresivos, antipsicóticos, antibióticos, analgésicos, una serie de fármacos que se usan regularmente podrían provocar. Entonces tenemos que estar vigilando si el fármaco que estamos dando está haciendo daño. Y tenemos que medir esa relación de daño, si hay daño o hay protección. Entonces, si más protejo que hay daño, entonces sigo dando. Pero si produzco más daño que protección, ¿no? Entonces debo retirar el fármaco o cambiarlo por otro. La leucopenia. Otro, valores menores de 3.500, ¿no? de tener en cuenta. Otro, leucopenia por metástasis, por linfomas, enfermedades autoinmunes. O sea, hay muchas causas de leucopenia. Entonces debemos estar atentos cuando hay una leucopenia de ver qué está recibiendo el paciente. Otro. Bueno, antes se dio un momento que había también el ébola, que también puede producir leucopenia. Otro, esta ameba con el cerebro que además también tuvo su momento que se hablaba mucho en su aparición, pero también están entre lo que puede producir leucopenia. Hoy en día también tenemos que puede producir leucopenia el dengue, con trombocitopenia. O sea, el dengue, hoy en día estamos viendo bastante linfopenia con trombocitopenia. Y también una reacción de una hepatitis reactiva, con ligeros aumentos de transaminasa. Digamos, de transaminasa de 80, 100, bajos niveles, pero es una hepatitis reactiva. Entonces, eso se ve actualmente como el dengue. ¿Otro? Bueno, las neutropenias hay las congénitas, las que siguen, neutropenias secundarias por alcoholismo, como les digo, quimioterapia, ¿no? Y radiación. La quimioterapia produce pues leucopenia o neutropenia, ¿no? Y puede hacer que toda la médula también se intoxica y deja de producir como una plasia medular. Entonces, en el tratamiento, digamos, en quimioterapia usamos radiación ionizante. Esa radiación ionizante es la radiación gamma. O sea, radiación gamma y rayos X son dos tipos de radiaciones ionizantes. Más allá, ya la UV, de la ultravioleta, la luz visible, los infrarrojos, las radiofrecuencias, o sea, las microondas con las ondas de radio y televisión, son ya lo que es radiación no ionizante, que también produce daño, ¿no? Por ejemplo, podría estar relacionadas a tumores cerebrales y puede estar relacionadas con infertilidad, ¿no? Principalmente, ¿no? Y problemas de retina, o sea, de la vista, con glaucoma, por ejemplo, ¿no? Glaucoma se ve también por radiación. Entonces, ¿dónde está esa radiación? Está, o sea, con la onda de potencia mayor en las antenas que están de la radio FM, que deben estar a 70 metros de altura, según normas internacionales. A 70 metros, la densidad de potencia de las antenas de la radio FM para defender a la población. La televisión tiene que estar a una altura de 120 o más.
120 metros de altura. Y la de celulares, creo que es 15 metros, algo así. Están, digamos, a veces repartidas en toda la ciudad, ¿no? Pero a veces la población está pues, en lugares que pueden alcanzar, ¿no? Y pueden estar siendo irradiados por esas antenas que producen daño y pueden producir leucopenias, pueden producir intoxicaciones de, como digo, de glaucoma o tumores cerebrales incluso. Bueno, otro, ya con respecto al neutropenia, ¿qué sigue? Clasificación, la que sigue. Linfocitopenia o linfopenia. Valores menores de 1000 linfocitos, estamos hablando de linfopenia. Estas linfopenias podrían ser causadas por problemas virales, como le digo, el dengue produce linfopenia, con trombocitopenia. Y también la linfopenia podemos observarla en las personas con desnutrición proteica. O sea, si no ingresan proteínas al organismo, hay una deficitaria de proteínas, entonces un examen simple de hemograma demuestra una linfopenia, pero es nutricional. Hay personas que no toman leche, no comen carne, pescado, ¿no? Y su alimentación está en base a carbohidratos, hay una malnutrición. Por falta de proteínas, dejan de producirse una serie de proteínas internas en el organismo. Las linfopenias menores de 1000, ya hablamos ya de linfopenia. Otro. El uso de corticoides también baja la cantidad de linfocitos. Entonces, los corticoides tienen que ser usados con criterio para evitar pues, las alteraciones, las linfopenias. En eso ayudan, ¿no? Porque los corticoides pueden ayudar para bajar un poco los anticuerpos, produciendo menos, destruyendo, digamos, los linfocitos y produciendo menos linfocitos. Entonces mejora la persona porque se producen menos anticuerpos. Quimioterapia, radioterapia, ya hablamos. Otro más. Desnutrición proteica, ya lo dije. Infecciones crónicas, como el SIDA, fibrosis biliar, también pueden producir leucopenias crónicas. Otro. Monocitopenias son un poco más raras, ¿no? Pero significa que el sistema inmunológico está debilitado. Otro, la monocitosis, ¿no? Cuando hay infecciones crónicas, puede haber monocitosis. En leucemias, etc. Y también la monocitosis la podemos observar cuando hay neutrofilia, porque tiene la misma común, digamos, la procedencia de la célula GM, no granulocito monocito, es una célula que después se va a dividir en granulocito monocito. Entonces esta célula GM tiene un origen común los dos. Entonces cuando hay una neutrofilia o una infección, también aumentan